Hola, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Bienvenidos a todos los que estáis pues de forma habitual y también a los que habéis acabado al canal de Código Trading así por sorpresa. Espero que os guste el directo de hoy, que vamos a dedicarnos a ver cómo hago los análisis técnicos. Es una manera muy efectiva, básica, o sea, cuando digo básica quiero decir simple, pero eso no significa que tenga su complejidad, que sean análisis pues sencillos de hacer, muy efectivos. Y bien, ha quedado muy igualada la encuesta, o sea, ya sabéis que todos los sábados pues hago una encuesta para ver qué queréis que haga, y la opción ganadora ha sido análisis técnico en el oro y la plata, 42%, pero muy cerquita. Ha quedado análisis en Bitcoin y Ethereum con el 33%, y también a no mucha distancia, pero un poco menos ya, el SP500 Dow Jones. Es de las encuestas que ha ido más ajustadas. Voy lógicamente a analizar lo que es el oro y plata. Si me da tiempo, pues como también Bitcoin ha quedado muy bien, a ver si al menos me da tiempo de hacer Bitcoin o mirar también el SP. Vamos a ver sobre la marcha, dependiendo de cada análisis, lo que tarda, porque os voy a explicar cómo hacerlo. Igual, si queréis que mande saludos, podéis aprovechar los que estáis en directo por escribir por el chat. Si estáis viendo el vídeo una vez ya colgado, porque al acabar el directo quedará colgado, podéis utilizar los comentarios, que contesto siempre a todos los comentarios que hacéis. Bien, voy saludando a Sam Pérez, que dice buenas tardes, a la espera de otro directo. También a Cloud, esperando ya listo para aprender. Bienvenido, Cloud. También tenemos a Venomax, que dice me uno por primera vez en un directo. Bienvenido, espero que te guste. También Miguel del Río, buenas tardes a todos, otro día para aprender. Fantástico, Miguel, esa es la actitud, siempre con ganas de aprender y absorber cosas nuevas. Yo también siempre estoy con esa actitud, me gusta mucho leer libros y aprender de todo, y siempre otros enfoques y puntos de vista te hacen ser mejor, ¿no? También tenemos a Tony, que dice buenas tardes desde Andorra, bienvenido Tony. Y Luis Pujolras, que dice buenas tardes a todos traders, bienvenido Luis. Y bien, si queréis que salude, ya sabéis que podéis utilizar el chat. Vamos a ver cómo está el gráfico del oro. Estoy en temporalidad diaria y aquí lo tenemos, ¿no? Podemos ver en distintos zooms y tener una perspectiva más macro, mucho más macro aún. Vemos que venía subiendo fuerte, pero ya lleva un tiempo haciendo un canal bajista. Ahora enseguida lo vamos a analizar ese canal. Buenas tardes. A ver, ahora que se anima el chat. Esteban desde Argentina, saludos para Esteban. Carlos, que dice en vivo, perfecto. Marvin, saludos desde Guatemala, bienvenido. Ankar, que manda buenas tardes. Tony, lo que para ti es simple, SAP, a mí me resulta muy difícil cuando el mercado se pone lateral. Bueno, sí que vamos a ver SAP, pero vamos a ver más lo que es el análisis técnico. O sea, delinear el canal, ver en qué ángulo se pueden trazar los niveles dinámicos, también cómo identificar soportes o resistencias o flaps que sean realmente importantes. O sea, que no estaremos tan centrados en el tipo de análisis que normalmente me veis. Buenas tardes a todos, dice Camilo desde Granada. Y Eduard, saludos Dave, le sigo desde el comienzo de la pandemia, un poco alejado de las pantallas, pero ya de regreso. Fantástico, Eduardo. Y Quantum desde California. Pues saludos a Quantum, que escribe desde Estados Unidos. Muy bien, pues vamos ya al tema, pero antes de ponerme ya con el oro a profundizar en el análisis técnico, me gustaría invitaros al nuevo proyecto que he empezado hace unas pocas semanas, que es Coditers. Coditers es un nuevo canal de YouTube, estamos ya pues creciendo poco a poco en 806 suscriptores y ya hay 3 vídeos, mañana habrá un cuarto vídeo. El primero pues es 3 negocios que no necesitan capital inicial, después método para ser más seguro de sí mismo y 3 trabajos mejor pagados sin carrera universitaria, o sea, trabajos que puedes llegar a tener salarios de incluso 334.000 euros anuales sin carrera. Si queréis entrar en este nuevo canal, suscribiros,
os dejo el link en el chat, también lo tenéis en los comentarios y cuando el vídeo quede colgado estará una etiqueta en pantalla para ir al canal de Coditers. Y allí, pues, si estáis suscritos y le dais a la campanita, aparte de los vídeos que voy colgando semanalmente en Código Trading, cada semana también en Coditers tenéis nuevos contenidos. Será una vez por semana. Es un canal, diríamos, secundario, más enfocado en emprendimiento, inspiración y pues os invito a formar parte de él. Bien, vamos a ver, primero de todo, para analizar el oro me voy a bajar. Uy, con esto no me bajo entero, solo el marco. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, ahora me estoy bajando mejor. Así, porque voy a trabajar en la zona alta. Entonces me pongo aquí, incluso, uy, ahí estoy moviendo otra cosa, ahora. Aquí bajo, mucho mejor porque este par, pues, lo más importante viene aquí arriba, ¿no? Diríamos que si reducimos, vemos toda esta subida, pero toda esta subida ahora mismo no es lo más interesante. Entonces, para hacer un análisis, ¿qué es lo primero que miro? Lo primero que miro, busco cuál es el nivel horizontal más importante de lo que veo con este zoom, ¿eh? Siempre es zoom al mínimo y le doy 2 más, cuando ya se empiezan a ver velas. Si os fijáis aquí no se ven las velas y aquí tampoco. Pues el zoom más pequeño que ya muestra velas. Con ese zoom, mi método de analizar es pues encontrar el nivel más importante del gráfico. Es bastante fácil de encontrar. Tenéis que pensar que tiene que ser un nivel que tanto puede ser soporte como resistencia, como un nivel que ya haya hecho ambas cosas. Si ha hecho ambas cosas siempre es mucho mejor. Entonces yo aquí veo este punto de aquí, que ahora lo acabaremos de ajustar, si va mejor en los cuerpos, sí, mucho mejor en cuerpos, que podéis ver cómo este nivel que rebota, espérate un segundo, a ver, aquí. Este nivel que rebota en este punto y en este punto justo los cuerpos cerrando en el nivel, aquí hay un mechazo que lo traspasa pero no es capaz de haber ningún cuerpo más allá de él, aquí otra vez justo los cuerpos van al nivel, otra vez van los cuerpos al nivel, otra vez en este momento los cuerpos van al nivel y aquí viene el tema de que todo esto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soportes que reaccionan al nivel y después era un nivel que anteriormente venía siendo pues una resistencia. Entonces este nivel, ya sé que estoy un poco encima pero no pasa nada porque lo que vamos a analizar sobre todo es esta caída, así que con que veáis bien este nivel, que aquí son soportes, resistencia, mirad cuántas veces es verificado. Si alguien es capaz de encontrar un nivel más importante en este gráfico que sea validado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces y de forma tan importante, ¿por qué? Pues porque desde, a ver, toda esta subida nace de un apoyo en este nivel, pero aquí estuvo apoyando en todas estas ocasiones y ahora no ha sido capaz de cerrar por debajo. Por lo tanto, en el oro, este nivel horizontal es súper importante. Es crucial ahora mismo este nivel que es un flip, ¿no? Porque es soporte y resistencia a la vez. ¿Qué más hay después? Pues lógicamente vamos a ver si hay algún nivel horizontal ya más secundario. El principal lo marco de color así más grueso y ahora trazo otro que lo vamos a perfilar más fino y punteado. Y vamos viendo. Ya os digo que esto requiere su tiempo, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos estos dos que justo los cuerpos también quedan en este punto, pero por aquí se desdibuja un poquito. Aquí sí que apoya antes de este movimiento. Bueno, es una opción de un nivel ya más secundario. Vamos a ver si por aquí abajo, esto que también se valida varias veces, coincide con algo más, como esto de aquí, pero realmente ya no veo yo que sean niveles tan importantes. A ver aquí. Este podría ser, ¿eh?
porque si os fijáis, este nivel como secundario, pincha aquí, vuelve a apoyar por aquí, justo después de cruzar, por aquí no es capaz de cerrar fuerte abajo, vuelve a reaccionar y lógicamente aquí también tiene su resistencia, ¿no? Aquí son soportes y aquí una resistencia. Entonces yo más que lo que he trazado no lo trazaría. Me quedaría a nivel horizontal con estos. Entonces este sería los 3 niveles. Yo no recomiendo más de 2-3 niveles que marcan pues puntos muy relevantes. El grueso es realmente el más importante. Una vez pasado el análisis de niveles pues horizontales, ya vienen los niveles dinámicos. Dinámicos significa que tienen inclinación. Es otro tipo de nivel. Ese otro tipo de nivel es súper importante porque veréis que el gráfico trabaja mucho más de forma dinámica, encaja mucho más. Siempre hay un nivel muy relevante horizontal, pero ya encontrar más de uno normalmente ya empezamos a forzar, ¿no? Aparte de este, que sí que era validado muchísimas veces, estos dos ya no eran tan, por eso ya los punteamos. Pues con el tema dinámico veréis cómo trabaja. Entonces yo acostumbro trabajar para hacer un análisis con esta herramienta de aquí. Entonces vemos un canal bajista, no sé, después tengo que ver porque en el dinámico ya voy viendo cómo me encaja mejor, si ir a los cuerpos o ir a las mechas, no es una cosa que siempre lo haga igual. Ahí depende de cómo encaja en cada ocasión. Y vamos a ver. Vale, me encaja mejor aquí en la mecha. Y vale, yo diría que el canal horizontal es este de aquí. ¿Por qué? Pues porque es un canal totalmente equidistante. O sea, la inclinación ahora siempre será esta. Es el ángulo que está trabajando, pincha aquí arriba, pincha aquí y encaja con un nivel muy importante que es este de aquí, porque es el que nace todo este movimiento tan fuerte. Entonces, para encontrar puntos relevantes, una buena táctica es ver de dónde han nacido movimientos muy fuertes, movimientos realmente como este de aquí. Y este de aquí, aunque no lo parezca por esa fuerza que sale, es muy importante. Y después tenemos este de aquí. Si os fijáis, este canal trabaja muy bien. Una vez identificado el canal, que a veces cuesta más, esta vez lo hemos encontrado rápido, hay veces que uno tiene que ir encontrando ángulos para que realmente vea cómo está trabajando, en qué parte, en qué inclinación se puede trabajar. Y ahora viene la magia. Ahora viene la magia. ¿Por qué? Porque en esta misma inclinación vamos a trazar otro nivel equidistante idéntico, que aquí nos queda escondido, para tener ya algo más secundario, lo mismo que hemos hecho en el horizontal con el vertical. Entonces, vamos a ver si me permite. Aquí está el nodo y vamos a ver en qué puntos está trabajando. Y acaba siendo pues lo mismo. Si os fijáis por aquí, está coincidiendo muchos niveles. Este de aquí sería un punto en el que por aquí pues ha ido rebotando. Aquí se quedó un poco corto, aquí sí, aquí trampeó el nivel, pero vemos cómo reacciona también apoyando, ¿no? Aquí apoyó y aquí 2 resistencias, incluso 3, y ahora está testeándolo, no sabemos muy bien cómo reaccionará. Y estamos con la misma inclinación. Lo mismo de antes. Ahora vamos a ver qué otro punto en esta misma inclinación interesante puede haber. Trazo exactamente el mismo ángulo con este canal equidistante, que es dibujo canal equidistante. Si no lo encontráis, aquí en canales tenéis el equidistante, es este de aquí. Entonces vamos a ver, se me movió, vamos a ver por aquí que tengo el nodo en este punto, por aquí abajo en qué puntos
pues tenemos mayor coincidencia de niveles, que vendría a ser esto de por aquí. Lo trazo en este de aquí. Y acaba pasando lo mismo, ¿no? Tenemos aquí un momento que hace trampa, aquí los cuerpos no son capaces de cruzarlo, aquí sí que cruza, pero después apoya antes de salir para arriba, y aquí hay varios puntos donde reacciona al nivel hasta que finalmente cruza, aquí vuelve a reaccionar al nivel, aquí también después de cruzar reacciona, y son niveles pues que trabajan. Entonces, yo ya sé que muchas veces habréis visto análisis súper profundos. Yo no trabajo con más de un nivel principal horizontal, un canal dinámico, que este canal, si estuviéramos en un rango horizontal, no sería dinámico, sería horizontal. Si en lugar de estar en una tendencia bajista estuviéramos en un momento totalmente horizontal, este canal no tendríamos ningunos niveles dinámicos, sino únicamente niveles horizontales. Entonces, llegados a este punto, si queréis hacer lo mismo que he hecho yo, tener el mismo gráfico del oro, ¿no? Porque aquí tenemos el oro, aquí tenemos el Bitcoin, el SP500, aquí la plata, el Ethereum y el Dow Jones. Si queréis tener todo esto y hacer los mismos análisis y ver exactamente la misma data que yo, con el mismo software, todo lo mismo, podéis hacerlo fácilmente creándoos una cuenta demo en este link. Aquí hay un vídeo donde yo la creo con vosotros y después ya el link para crearla, siguiendo los pasos que hago yo en este vídeo tutorial, que es muy cortito y muy fácil. Y podéis tener la misma cuenta que tengo yo. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Entonces, la cuenta demo con este broker os permite operar múltiples mercados, ¿no? Aquí están pues las divisas, pero si abrimos los símbolos veremos que hay todo esto de Forex. Los que están en gris es porque no los tengo puestos, pero si doy doble clic los puedo añadir. Tenemos oro y plata, tenemos criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, tenemos un montón de acciones americanas como Apple, Amazon, etcétera, todo esto que veis aquí. Índices, yo tengo abierto el Dow Jones y el SP500, pero ya veis que hay otros índices. Aquí hay el barril de petróleo Brent, el WTI, que también es petróleo. Aquí pues temas acciones ya rusas. Y podéis ir añadiendo lo que queráis. O sea, tenéis múltiples mercados y no solo es para analizar, porque hoy el mercado está cerrado y lo estoy usando para hacer el análisis. El oro no se está moviendo, pero también se puede pues operar, no solo analizar, sino operar, y con una cuenta demo podéis probar qué tal se os da vuestros análisis y vuestra operativa. Muy bien, pues aquí vemos cómo trabaja el oro y ya si nos acercamos pues vemos que ahora mismo no está cerca de ningún nivel relevante. Los niveles más importantes son 3. Siempre los trazo así, el rojo y 2 azules más gruesos, los azules son dinámicos y el rojo es horizontal, y después los punteados pues son niveles más secundarios, que no tienen una importancia tan capital. Si alguien quiere simplificar más, podría trabajar sin ellos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el oro. ¿Tenéis alguna duda? Porque, claro, como comentaba el compañero del SAP, la secuencia de altos y bajos, pues a nivel macro yo veo que lo que está trabajando, si simplificamos, es esto de aquí, ¿no? A nivel muy macro, que aquí ya marcó un bajo más bajo, de tal manera que la secuencia de altos y bajos, perdón, no quería hacer esto, sí. Tendríamos estos 4 puntos. Esto sería el SAP más macro, Si os fijáis, cada vez da bajos más bajos y los altos también son más bajos. ¿Se puede hacer un poco más extenso? Sí, porque podemos partir del SAP cuando nos rompe este punto que es aquí, ya nos rompe este, y entonces ya sería este SAP, que no es que sea macro, o sea, no es que sea micro, este SAP también es macro. Si afinamos más sería más este de aquí, porque si os fijáis,
ya nos está superando cada vez bajos más bajos y cada vez altos más altos, más bajos, perdón. De tal manera que este SAP nos coincide con niveles horizontales. Si os fijáis, hemos dicho que el SAP, lo vuelvo a trazar, hemos dicho que el SAP es este de aquí, y mira cómo va a este nivel, va a este nivel, va al nivel principal, pica 2 veces, después ya sube hasta aquí y aquí abajo. Fijaros cómo, sobre todo en los entre horizontales y dinámicos, cómo de todos los puntos del SAP coincide. Entonces, si os cuesta un poco encontrar el nivel horizontal como este de aquí, los que ya son más secundarios, podéis partir del SAP. El SAP os puede ayudar porque al final son niveles más importantes. Si aparte de validarse varias veces un nivel también coincide con SAP, pues todavía le da más peso. O sea, vendría a haber 3 puntos importantes. Primer punto, pues que un soporte también sea resistencia y múltiples veces, que haya varias veces que un nivel es soporte y es resistencia. Punto 2, os podéis ayudar de la fuerza. Cuando nace un movimiento fuerte como este de aquí, siempre su nacimiento y su final acaban siendo niveles importantes. Y finalmente, si os coincide con SAP, ya es clarísimo. Sé que hoy no voy a profundizar en lo que es la secuencia de altos y bajos y que muchos os puede costar, pero este vídeo no va tanto del análisis del SAP, sino más del análisis técnico, de un análisis de niveles horizontales y dinámicos, ambos tipos de nivel. ¿De acuerdo? Pues si tenéis dudas, ahora es el momento de resolverlas. Por lo tanto, os animo a que si queréis que me he dejado algo, que para vosotros también analizaríais algo más o algún nivel que yo no veo y vosotros sí, lo podemos ver. Entonces, podría ser que me dijerais que es importante también este nivel horizontal de aquí arriba. En caso de trazar 2 niveles pues relevantes, que esté de aquí arriba. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que nos estamos alejando mucho de ese punto. Estamos en un canal bajista y a mí me interesan más los niveles que están justo cerquita del precio, ¿no? Incluso este de aquí ya se está empezando a alejar. Este de aquí arriba se podría trazar tanto de forma dinámica como horizontal. Pero si os fijáis, es un nivel que, punto 1, ¿hace soporte y resistencia? No, ahí nos falla. Punto 2, hemos dicho que si coincide con la secuencia de... No, era el 3 en la secuencia de altos y bajos. Punto 2, la fuerza. Sí, nace de un movimiento muy fuerte y también la caída es fuerte. Punto 3, es SAP. Sí, claro, de esos 3 puntos coincide con 2, no con los 3. Y entonces uno de los más relevantes para mí, para trazar un nivel, que por eso lo pongo como 1, es que es imprescindible, es que ese nivel haya coincidido con otros, no que haya rebotado una sola vez, porque ahí no vemos realmente si está trabajando o no. A ver, vamos a ver qué comentáis, dónde me había quedado. Rudy dice saludos desde Perú, saludos Rudy, muy atento a tu análisis, genial. Tenemos a Osdenimer que dice saludos desde Colombia, bienvenido. También a Alex que nos saluda desde Bogotá, bienvenido pues Alex. Y Juan Daniel que nos saluda. Y también tenemos a ver qué dice Alex, que había saludado y ahora dice, ¿podrías mostrarlo con Solana? No sé muy bien a lo que te refieres de Solana, si lo puedes explicar. Bien, hemos visto el oro. Yo creo que sería más interesante, en lugar de pasar por oro y plata, que están con mucha correlación, este es un poquito más horizontal, poder ver, ya que la encuesta ha quedado tan ajustada, ver el Bitcoin, porque me sabe mal, porque sé que hay mucho interés también en el análisis del Bitcoin. Entonces, ¿qué sucede en el Bitcoin
ahora mismo visto en diario. Vamos primero el zoom al mínimo, vemos que aquí hubo la gran subida y después un retroceso profundo que ahora está remontando un poco. Ahora puede que os desanime a muchos, pero ahora mismo este par vais a ver que os sorprenderá cómo lo veo, porque muchos podéis pensar que esto ya está alcista. Cuando haga el análisis ya con todos los niveles os vais a sorprender. Ah, vale, Alex dice que es una cripto, ahora justamente pues voy a hacer Bitcoin, que es una cripto, fantástico análisis, cuando más simple mejor, perfecto Luis, me alegro que te haya gustado. Bien, a mí me salta a la vista de forma absoluta el nivel más importante de aquí, o sea, no hay ninguna duda de que el nivel más importante es este, no hay ninguna duda. Vamos a ver dónde encaja mejor, si en estos cuerpos. Sí, estos cuerpos encajan bastante bien y aquí arriba pues nos coincidirían más niveles, entonces puede parecer más como una zona, ¿no? Que podría ser un doble nivel, que en esta zona de aquí pues hay el rebote, lo único que vamos a eliminar el de arriba, nos vamos a quedar solo con uno, aquí lo veo yo bastante bien. ¿Y por qué este? Pues porque es el punto donde ha frenado la caída. Si os fijáis, ahí siempre acaba rebotando o quedándose muy cerca. Además, nació un movimiento muy fuerte, que es este de aquí. Este donde también rebotó varias veces en este punto, ¿no? Y no hace soporte y resistencia, solo hace soporte, pero no pasa nada porque realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces que reacciona. La reacción no es milimétrica, unas veces se pasará un poquito, otras veces le faltará un poquito para llegar, porque al final el nivel es una zona y nos podríamos imaginarlo más ancho, ¿no? Una manera, perdón que aún estoy pintando. Una manera de trabajarlo es pues como zona. Entonces es como si fuera una cosa así más ancha, pero incluso más, Se podría, ya os digo que este trabaja muy bien como zona y también existe lo que es el trazado de zonas. Pero no voy ahora a trazar la zona. Vamos a seguir el análisis como lo hemos hecho antes. Tenemos un nivel horizontal principal y ahora vamos a ver niveles ya pues no tan importantes. Aquí también me salta mucho, me llama mucho la atención enseguida este de aquí, que lo vamos a afinar porque este ya no es el más importante de todos, este ya es secundario, por lo tanto lo punteo y este nivel de aquí vemos que pincha aquí, pincha otra vez aquí, aquí se quedó un poco corto pero casi, aquí después de cruzar pues hizo dos mechas también reaccionando, reaccionó aquí, reaccionó nuevamente aquí, aquí apoyó, después ya cruzó y lo rompió para arriba, pero vuelve a ser un nivel que trabaja mucho. Entonces vamos a ver si tenemos algún otro nivel horizontal que también esté trabajando. Si no lo encontramos dejaremos solo dos, pero sí, ya vemos ahí que técnicamente ya Bitcoin trabaja bastante y a ver por aquí que hay estas dos mechas y me enganchan también con esta de aquí y sería la zona donde estamos ahora. Eso se tiene que buscar tranquilamente, con paciencia y sin prisa. Aquí también tendríamos estos dos puntos que después se hace justo la pausa aquí, después otra vez rebota aquí, pero aquí me está costando un poco más de ver. Por aquí también tenemos, ¿no?, estos puntos de mechazo con esto, esto y esto. Quizá me quedaría con este. Y sí, me voy a quedar con este porque vendría a ser uno de los puntos ahora importantes. Vamos a analizarlo. Cruza y apoya antes de hacer este movimiento. Después
en soporte, después apoya en resistencia 2 veces, después lo rompe y vuelve a apoyar como soporte, vuelve a apoyar como soporte, aquí ya lo rompe otra vez y ahora está reaccionando pues ahí. Y además, si os fijáis, hay una equidistancia, ¿no? Esta distancia de niveles se repite aquí. Vamos a ver si con el canal equidistante realmente, porque también lo podemos trabajar de forma horizontal, si realmente coincide totalmente o no. Ahí trazo el canal y ahora miro que esté totalmente horizontal y vamos a ver si esa equidistancia es la misma por arriba. Si veis como esta equidistancia es la misma que se repite aquí y si nos vamos arriba también, o sea, es una equidistancia que si vamos manteniéndola va trabajando. Ahora no vamos a ponernos con las equidistancias de niveles horizontales, lo que igual en este caso sí que haremos es... No, pero es que aquí no me coinciden muchos niveles, prefiero seguir la dinámica que acostumbro a trabajar yo. Y ahora viene la sorpresa, yo creo que aquí os va a sorprender porque pensaréis muchos que el Bitcoin ya vuelve a estar alcista. Y realmente en diario esto es muy micro aún, esta subida que ha hecho. Y para mí el canal equidistante que está trabajando ahora mismo, vamos a cambiarle el grosor porque este sería el grueso, el importante. El canal equidistante, vamos a ver cómo coincide mejor, si estas dos mechas, otro punto, pero el canal equidistante que trabaja ahora mismo es este de aquí. Y me gustaría encajar en este punto. Y vamos a ver si así coincide mejor o es mejor partir desde aquí. Sí, yo creo que ahí encaja mejor. Y bien, es un canal bajista. Si os fijáis, lo que ha hecho es subir, bajar y subir. Ahora estamos en un punto que vamos a ver si vuelve a venir este recorrido o no. ¿Por qué? Porque no sabemos seguro lo que va a suceder. Visto ahora mismo el análisis, otra cosa es las ganas que tengamos de que suba Bitcoin. Pero visto el análisis macro en diario, que sería ya el tipo de análisis que estoy haciendo es más para inversiones a largo plazo, pues visto el análisis, ahora mismo no podemos decir que esté súper confirmado el cambio. Y lógicamente está en un punto muy relevante porque este canal equidistante trabaja impresionante. Cómo rebota, vuelve a rebotar, rebota, 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 rebota. Aquí se queda un poco corto, pero mirad cómo no hay cuerpos capaces de cerrar ya desde que entra este de aquí, desde este punto de aquí, no ha sido capaz el precio de volver a salir por debajo. Vamos a ver los equidistantes ya más secundarios porque me da la sensación que también tenemos otros que trabajan muy bien. Entonces vamos a ver porque me gustaría que si os ha sorprendido el enfoque bajista del Bitcoin, pues lo dijerais. Y vamos a ver. Hombre, yo creo que este punto de aquí, que sería estos cuerpos, es un nivel que trabaja. Si os fijáis, aquí toca, aquí casi, se quedó corto, pero aquí vuelve a apoyar 2 veces. No hay cuerpos capaces de cerrar, vuelve a apoyar, después ya rompe. Y después aquí que vuelve a apoyar. O sea, realmente este como ya más secundario dentro del propio canal. Es otro nivel que trabaja. Y yo diría que en este ya buscarle más puntos, esforzar un poco, lo que no tengo muy claro si el que he trazado realmente
es el mejor, así que ya os digo que el análisis es lento y paciente, un análisis para pensar a largo plazo, para una inversión así, pues no se hace de forma precipitada. Voy a mirar un detalle que es que igual la inclinación era mejor la original. Voy a corregir ahí. Esta inclinación ahora sí que me gusta mucho más, porque si os fijáis, eso se tiene que ver en cada caso cómo trabaja. Ahora he cambiado ya las inclinaciones y mucho mejor. Si os fijáis, rebota aquí, hace soporte, resistencia, resistencia, justo la pausita rebota ahí, viene hasta aquí, nivel relevante, y en este punto trabaja mucho mejor. Temas. Yo aquí no le buscaría un tercer nivel porque ya lo veo un poco forzado. Vemos que esa inclinación está trabajando claramente. Si trazo otro canal, es la inclinación. Ya veis que al final el tema de encontrar el ángulo justo que está trabajando es muy importante, porque si os fijáis aquí cómo estos niveles van rebotando aquí y después aquí vuelve a flipear, pero no lo veo suficientemente relevante. Vale, vamos a analizar un poco lo que es la fuerza. ¿Qué momentos hay mucha fuerza en el gráfico? Podemos ver este movimiento que es muy fuerte, podemos ver esta caída que es muy fuerte, son dos niveles fuertes, importantes que hay en el gráfico, y me quedaría con estos dos. Eso podría hacer, al haber estos dos movimientos importantes, darnos cuenta que ambos conectan con el nivel de soporte principal, ¿no? El flip principal. Arriba no los tenemos pues con un nivel horizontal, porque realmente pues no era un soporte tan flipeado. Lo único que viendo la fuerza que de esta manera nos encapsulamos dichos dos movimientos, ¿no? Así quedan encapsulados los dos movimientos más importantes y coinciden. Uno, si os fijáis, el primero es de subida, el segundo es de bajada. Así que coinciden. Y yo cerraría el análisis de Bitcoin así. Si os fijáis aquí, tenemos unos niveles dinámicos que trabajan muchísimo y conectan muy bien, y tenemos los horizontales que hemos trazado más cantidad. Entonces, yo realmente, al haber hecho un nivel menos dinámico que haya uno más horizontal, pues lo aceptaría, porque estamos con el mismo número de niveles que estábamos en el caso del oro, ¿no? Estamos en Bitcoin, si vamos al oro, pues vemos que hay cierta correlación, ¿eh? Si os fijáis. Lo único que no es tan exacta la correlación como, por ejemplo, si vemos Bitcoin y Ethereum, que sí que tiene este movimiento de caída pues más parecido, ¿no? Y después está el SP, que ya es otro rollo, porque está súper alcista, o el Dow Jones, que también. Y aquí tenemos el Bitcoin. Bien, ahora voy a hacer un poco de caso al chat, a ver qué comentáis. ¿Cuánto cuestan las clases privadas? Dice Frank. Mira, vámonos a la academia. Aquí os dejo el link de la academia para los que queráis ver las clases, tanto el curso gratuito como lo que son las formaciones privadas Pro, Elite y VIP. Aquí tenéis las formaciones privadas. También en pantalla os lo voy a dejar, cuando el vídeo ya quede colgado, y en la descripción también tenéis el link de la academia. En Código Trading somos una academia, yo soy el mentor, y las clases privadas, pues las 100% privadas, donde estamos a solas, están en el VIP, en la formación VIP. Es la única que tiene aulas virtuales individuales a solas. Los otros cursos, el Pro y el Elite, las clases son virtuales grupales. Entonces son clases virtuales en grupo. Todos los cursos tienen curso y canal de Telegram, canal y grupo de Telegram exclusivo, vídeos exclusivos, la estrategia de trading explicada,
tienen herramientas para backtest, gestor de órdenes. A partir del Elite también hay tutoría y en el VIP también tutoría y además clases privadas. Y aquí las duraciones, ¿no? Las aulas virtuales en el Pro son 1 mes, en el Elite 3 meses, en el VIP 6 meses, pero además de grupales hay privadas durante también 6 meses. Y la tutoría, que en el Elite son 6 meses y en el VIP ya es todo 1 año de tutoría, seguimiento por mi parte, resolución de dudas, etcétera. Vamos a ver qué más comentáis. Me quedé en Frank, que decía que cuánto cuestan las aulas. Agustín Medina, que dice buenas tardes. Bienvenido, Agustín. Espero que te haya gustado por el momento el directo. Tenemos a Alex, que dice, ¿sería momento de tomar ganancias los que compramos en esta gran caída? Entiendo que habláis de Bitcoin. Tomar ganancias. A ver, si lo que haces es más trading que inversión a largo plazo, si estás holdeando, entonces lógicamente si tú entraste por aquí es dejar que la cosa tire años. Si lo que tú quieres es hacer trading, lo que busca un trader es más pues captar movimientos, ¿no? Ir alcista, después ir bajista, ahora ir alcista y después bajista, y por ejemplo se pueden operar canales dinámicos, que es que ahora aquí entrar en venta y si rebota aquí entrar en compra. Claro, si buscas estos recorridos cortos, que eso sería trading, no sería el holdeo, es invertir a largo plazo, ¿no? Si lo que quieres es hacer trading, que entonces es comprar y vender en fracciones más cortas, pues hubieras comprado estos meses atrás por aquí y ahora podría ser momento de vender. O sea que ahí depende un poco de si estás utilizando una estrategia a largo plazo, que en ese caso, si entrasteis en 30.000 aproximadamente, pues dejar para de aquí 5 años o cuando sea, o pensar en un TP en 100.000, ¿no? Porque cuando pueda haber el nuevo movimiento alcista, pues podría estar sobre 100.000 tranquilamente, y si alguien pone ahí el TP, pues es una opción. O sea que tendría que saber un poco cómo lo trabajas, ¿no? Si no te voy a decir cierra, porque es que no lo sabemos, a lo mejor de aquí unas semanas vuelvo a abrir y esto lo analizamos y superó este punto y este canal pues ya duró lo que duró y la cosa ya rompe para arriba, ¿no? Así que tampoco quiero dar un consejo a alguien que no sé exactamente cómo lo trabaja, ¿no? Dice Frank, ¿cuánto cuestan las clases privadas? Esto ya lo habíamos visto. Vale, es que lo había preguntado más de una vez. ¿Tendrías que romper la resistencia actual y confirmar con un pullback para una nueva subida? A ver, realmente lo que comentas sería que hiciera algo así, ¿no? Nos rompe el nivel dinámico y también este horizontal, hace pullback, hace un rebote por aquí en el dinámico, en el horizontal, para ya marcar la continuación alcista. Cuando me superara este punto, el precio, ya estaría confirmado que está pues trabajando para marcar un nuevo alto y con mucha posibilidad de superar este punto que es el máximo histórico de toda la historia del Bitcoin. O sea, este de aquí es el punto más alto al que ha llegado nunca en la vida Bitcoin, y si nos hace este pullback sería un momento donde ya podríamos ver mucha probabilidad de que fuera a testear aquí arriba en lugar de volver a las profundidades. Vamos a ver. Al final el análisis se va actualizando según lo que haga, ¿no? Vale, nos habíamos quedado aquí. Está acumulando actualmente. Bien, yo la acumulación más clara la veo aquí, ¿no? Un momento de acumulación fue este y otro momento fue este. Aquí pues es como que los fondos y tal, hay un momento donde bailotean mucho tiempo en una zona porque necesitan cerrar muchísimas posiciones que llevaban alcistas y pues van cerrando pensando en que esto acabará teniendo una caída o provocándola incluso. O sea, las grandes instituciones que ya vean venir, o por noticias o porque ellas mismas lo estén provocando, y aquí hubo mucho tiempo de acumulación donde pues mucha gente entiendo que vendió y en realidad
los que sabéis analizar un poco, era un buen punto para comprar, no para vender. Así que el momento actual, visto en diario, este punto de aquí, acumulación, no lo veo. Vería que aquí acumuló y aquí también acumuló, y el punto actual de momento no. Para ya ver una acumulación tendría que ponerse a bailotear mucho por aquí, ¿no? Que esté así, ya se formaría una cosa así, que sí que ya vería una acumulación y ya veríamos si es para ir abajo, marcando nuevo bajo, o para subir para arriba. ¿Qué más? Dice Paul que es nuevo en este sitio. Bienvenido, Paul. Quiero empezar a operar y quiero saber si mi banco me cobrará algún tipo de comisión por hacer un depósito en un broker. A ver, el banco en sí no te tiene que cobrar comisión. En todo caso, será el broker. De tal manera que cuando tú depositas y utilizas, por ejemplo, transferencia bancaria, podría ser que dicha transferencia, al ordenarla desde tu banco, tenga comisión. Pero si ingresas con una tarjeta de crédito u otros métodos de este estilo, PayPal, etcétera, no tendrías que tener comisión. Es importante que analices bien eso, lo que te va a costar ingresar, porque a veces si no se está pagando por dos lados, ¿no? Se está pagando al emitir desde el banco y también al recibir desde el broker. Entonces, si lo que quieres es para criptomonedas, te voy a recomendar, ya que estamos con el Bitcoin, un wallet, que es un wallet español, que cumple todas las regulaciones españolas y europeas, está regulado, registrado, y aquí tenéis un vídeo y aquí podéis crear pulsando en este link. Os lo dejo también en pantalla para los que veis el vídeo en diferido. En este wallet, si tú lo que quieres es invertir, pues intercambiar criptomonedas o también hacer trading, porque permite, pero está, diríamos, especializado. Lo que os he dicho antes, la cuenta demo, sería para operar de todo, ¿no? Forex, índices, criptos, etc. En cambio, si queréis un sitio especializado solo en criptos, pues Bit2Me es una muy buena opción, y desde Código Trading también, en el caso del monedero, solo recomendamos el uso de un monedero con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Así que espero que hayas entendido un poco, tanto si es para el broker como si es para Bit2Me, que está más enfocado en criptomonedas, pero también no deja de ser un broker porque ahora ya tiene trading, no solo tiene wallet. Pues ahí lo tienes. A ver, ¿qué más decís? El análisis lo haces en ¿qué temporalidad? Lo estoy haciendo en diario, o sea, todo el rato estoy en temporalidad de diario. Ahí, diario. Tanto el Bitcoin como el oro, ¿eh? El oro también es temporalidad de diario. Vamos a ver. El análisis que has hecho se debe hacer en la misma temporalidad que vas a operar. El análisis que he hecho lo puedes hacer en otras temporalidades. Entonces, realmente el análisis cambiará, ¿no? Por ejemplo, aquí Bitcoin visto en diario está la cosa así. Si nos vamos a otras temporalidades, pues todo cambia bastante y lógicamente son mundos muy diferentes según en qué temporalidad, ¿no? Debajo de la temporalidad de diario, que es H4, sería este, y por aquí veríamos más la importancia de este movimiento alcista, ¿no? Lo visto en H4. No me voy ahora a poner a analizar en H4. Si queréis subir arriba y después ir bajando, una recomendación es que aquí arriba utilicéis un grosor de nivel muy gordo, y después, si ya vas a una temporalidad intermedia como H1, utilices un grosor ya no tan gordo, y finalmente si acabas tu análisis en M15, por ejemplo, ahí ya a niveles muy finos. Así, viendo el gráfico en la temporalidad baja, verás que por aquí pasa un nivel de diario, otro grosor los de H1, o sea, el mismo análisis que he hecho yo, lo puedes ir haciendo de arriba para abajo. Siempre sería ir de diario para abajo, no hace falta ir a semanales y mensuales, ¿eh?
el análisis en diario, porque es que si no ya estamos en algo extremadamente, exageradamente grande, ¿no? Analizar en mensual o en semanal. Gabriel, que dice si podría enseñaros a operar futuros. Sí, al final yo los opero igual que otros mercados. Hoy no nos hemos puesto con la estrategia, simplemente hemos visto cómo hacer un buen análisis técnico, pero totalmente. Tenemos a Playgamer que dice: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, bienvenido al directo. Y Alex que dice: cuando hay un activo generando nuevos máximos, ¿cómo podríamos analizarlo? A ver, el tema de un activo generando nuevos máximos en lugar de nuevos mínimos, que vendría a ser, por ejemplo, el SP. Vamos a verlo en H4, que os encajará quizás mejor. Tendríamos lo mismo, ¿no? Ya podemos ir a diario. Tendríamos lo mismo. Tendríamos pues un nivel horizontal más relevante y después el tema dinámico, ¿no? Que supongo que es lo que preguntas. Si lógicamente el oro y el Bitcoin hemos visto como que venían alcistas y se daban la vuelta. Si estamos en un canal alcista, pues tendríamos que ver qué es lo que está trabajando, de qué manera está trabajando, qué inclinación, y ahí ir apurando, ajustando, buscando el ángulo exacto que mejor va. Entonces podría ser algo así. Y este sería el grueso, porque realmente ha coincidido, ¿no?, que estábamos en cambios de tendencia, que serían tendencias que van continuando, y ahora ya marcaríamos el canal. Me voy a poner arriba porque antes me he puesto abajo justamente porque eran tendencias alcistas. Como aquí la tendencia es bajista, me subo rápidamente y así lo veis más limpio. Y lo mismo el canal equidistante, el mismo que he trazado exactamente. Ahora pues punteándolo más fino para encontrar algo más secundario. A ver si encuentro aquí. Vamos a ver. Claro, aquí lo más inmediato sí que me coinciden estos puntos, si os fijáis, pero ya más atrás se desdibujan. Pero ahora sí que en esta inclinación, este ángulo, que lo estoy haciendo ya un poco rápido, tendría que entretenerme más para ver si realmente es el ángulo óptimo. Yo creo que sí, que por ahí andaría el ángulo, porque si os fijáis aquí flipea y nace un movimiento fuerte. Aquí vuelve, o sea, flipea quiero decir, lo cruza y hace de resistencia, vuelve a hacer de resistencia. Por aquí vuelve a haber reacción y vamos a ver pues otro canal equidistante. No lo encajé bien, tiene que siempre tener exactamente el mismo ángulo. Vale, vamos a ver. Por aquí abajo ya os digo que cuando viene de tan atrás, a veces es mejor centrarse en lo más inmediato, porque aquí no, este no lo veo claro, y ver más lo que está trabajando más ahora. Lógicamente, a la que cambiamos de temporalidad, estando en H4, no nos iríamos tan atrás a mirarlo, ¿no? Estaríamos más centrados en el ángulo que puedan crear. Vamos a lista de objetos, los elimino todos. Sería ya más ver el ángulo que están creando estos últimos movimientos, ¿no? Por aquí, en la mecha. Ya nos centraríamos más en este ángulo, de tal manera que en H4, que en el caso del SP sería un poco más fácil, pues analizar en esta temporalidad. Vamos a ver de más atrás. Sí, nos centraríamos en esto,
Podríamos venir desde aquí y tendríamos todo esto de aquí, que si os fijáis, yo tendría estos como principales en este caso, y ya por aquí arriba uno de secundario, ¿no? Que es como que trabaja sobre todo, ¿veis? Flipé, o sea, resistencia, resistencia. Por aquí vuelve a testear. Aquí sí que sale un poco, trazaría uno más arriba, pero ya secundario. Por aquí toca, toca, vuelve a tocar, vuelve a tocar. Y con esta inclinación, visto aquí en H4, pues también tendríamos secundarios. Ahí lo tenemos. Y por aquí, si os fijáis, a medio camino, que justo coincide con la misma distancia, ¿no? Entre aquí y aquí, aquí y aquí, que toca, vuelve a tocar, vuelve a tocar. Y este sería, pues, el análisis más inmediato, porque realmente en diario es muy afinado y nos vamos muy atrás. Sería un poco más fácil verlo en una temporalidad así. Así que a veces también la temporalidad se puede elegir según esto, ¿no? Bien, ¿qué más comentáis? Paul dice muchas gracias. Ya habíamos leído. Voy a acabar lo que ponéis en el chat y lo vamos ya a dejar. Y... vale. ¿Para la estrategia de trampas también tiene en cuenta estos análisis? Sí, se pueden tener en cuenta. Si os fijáis aquí no hemos tocado tanto el tema del SAP. En las trampas hacemos unos análisis más simples, pero hoy quería enseñaros qué tipo de análisis hago yo cuando ya hago un análisis más profundo. Un detalle final. Si os fijáis en este que está muy alcista y mucha inclinación, es mucho más difícil encontrar un nivel horizontal que funcione bien. O sea, realmente a nivel horizontal ver cuál es el más importante no es nada fácil, ¿no? Por aquí tendríamos uno que sí que se testea varias veces, pero y por aquí, ¿no? Que es este horizontal que va rebotando y después se pone a rebotar aquí, aquí, aquí y al final lo cruza. Pero se dificulta bastante la cosa. Bien, espero que os haya gustado este directo. Si es así, dadle a me gusta y no os olvidéis también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.